es la misma, solo que le hicimos algunas adecuaciones para verlo más rápido y creo que ha estado funcionando muy bien. Así que no se lo pierda, jueves 7:30. Ya estamos a punto de cerrar esta fase del programa, pero aún puede usted adherirse a él y cuando retomemos nuevamente, que retomaríamos, estábamos precisamente viendo las fechas el jueves y retomaríamos el primer jueves de junio. Sí, me quedé pensando, dije, porque sí, cerramos el 7 de mayo esta fase, vamos a descansar 2-3 semanas y vamos a arrancar nuevamente en junio. Entonces no se lo pierda, la verdad es que ha sido de muchísima bendición. Viernes, hombres de reino. Mire, este viernes pasado no fue reunión social, pero tuvimos muy buen quórum y tuvimos muy buena comida. Hubo burritos, hubo tamales, hubo frituras, no. La verdad es que la pasamos muy bien. Hubo pan también, pan artesanal. Luego le digo dónde comprarlo, pero estuvo muy bueno. Y no se lo pierda, varones. La verdad es que vemos también temas muy interesantes que nos ayudan a seguir creciendo como hombres de reino. Y bueno, por lo pronto así vamos. Y vamos a la palabra. Hoy quiero leerle y vamos a hablar de una porción que está en las Escrituras. Perdón, eso mero se me estaba olvidando. El próximo sábado 2 de mayo, aparte de ser el cumpleaños del hermano Daniel, mire, el mes pasado se nos pasó, o sea, este mes de abril se nos pasó. También la hermana Meli cumpleaños el día 2. Este abril se nos pasó a orar por los cumpleañeros, pero vamos a orar el próximo domingo por los de abril y mayo. Así que no se lo pierda. Y vamos, entonces le decía, el 2 de mayo, el sábado 2 de mayo, vamos a tener célula de matrimonios, no se la pierda. También son temas muy bonitos que fortalecen los matrimonios y obviamente pues estamos camino a lo que es nuestro retiro de matrimonios. Retiro de matrimonios que son los días 24 y 25, ahí está. 24 y 25 de julio, va a ser en el Hotel Mirador. Ya puede usted empezar a dar sus abonitos para que no se le haga pesado. Mire, no es una cuestión de costo. Normalmente estamos acostumbrados a ver el costo de las cosas, pero no estamos acostumbrados a ver el valor. Exacto, el valor. Porque una cosa es el costo y otra cosa es lo que usted le dé de valor a su matrimonio. Entonces no sé cuánto cueste su matrimonio o qué valor le dé usted a su matrimonio. Pero la verdad de las cosas es que en su lugar yo empezaría a abonar para poder aprovechar este retiro de matrimonios. Así que ya lo sabes, para el mes de julio, pero ya nos tenemos que ir preparando y puede usted ir abonando, puede ir abonando ahí con la señora de la tiendita, o sea con la hermana, con la hermana Susi. Ya puede usted empezar ahí a abonar con el equipo de matrimonios. Y el esposo de ella, déjeme le digo que ella es de Tejoloja, chic, pero el marido es de Valsequillo. Entonces ahí está seguro su abono. Sí, para que inviten matrimonios. Ahora sí, vamos a la palabra. Y vamos a leer una porción que está en el libro de Juan, San Juan, capítulo 8. Capítulo 8. Déjenme pongo la Biblia así para que no se me vaya la panza. Y vamos a leer a partir del versículo 31. Y dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Y ahí lo detenemos. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que en todo traes dirección, que en todo, Señor, traes discernimiento, corrección, pero sobre todo, Señor, que nos llevas a una madurez para conocer cada día más de tu palabra, poder permanecer en ella, poder estar contigo y que tu Hijo verdaderamente nos haga libres. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y muchos cristianos en la actualidad, usted no me va a dejar mentirle, viven o vivimos como prisioneros de guerra. Hay muchísimo pueblo de Dios, muchísimo cristiano que siguen viviendo como rehenes de sus circunstancias, de sus problemas, de sus situaciones, de sus adicciones, de sus dolores, de sus pecados. Muchísimos siguen viviendo de esa manera. Y esas situaciones le estorban y le arruinan su habilidad para poder vivir la vida. No pueden vivir una vida en plenitud, porque eso les mantiene esclavizados. No disfrutan la vida de la forma en que Dios la pensó para ustedes. ¿Por qué? Porque siguen atados a un problema, a una situación. Esto viene de muchísimas maneras, de muchísimas formas. Esta esclavitud de la que yo le hablo, usted la puede conocer como drogas, como alcohol, cuestiones sexuales, una esclavitud de malas relaciones o inclusive esclavitud de nuestras propias emociones. ¿Cuáles emociones? Emociones como la ira. Hay gente que vive, ya es cristiano y vive aún iracundos. Hay gente que ya es cristiana y sigue viviendo con celos, con envidias, con resentimientos, con chismes. Y le puedo seguir, ¿eh? Todo eso nos esclaviza, todo eso nos mantiene atados, nos tiene como rehenes en nuestra propia vida. Pero una cosa es muy segura, que nosotros no estamos controlando ese tipo de situaciones. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir y a navegar entre esas situaciones, pero la verdad de las cosas es que no las podemos controlar. Muchos somos muy conscientes de todo eso que nos pasa, pero nos sigue pasando. ¿Sí me estoy explicando? Somos muy conscientes que tenemos un problema, pero no encontramos la forma de salir de ahí. Así que hoy quiero hablarle, o mejor dicho, que Jesús mismo le hable a usted sobre su libertad. Porque la palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. Y uno de esos grandes pasajes que nos hablan de esta libertad, de cómo poder ser libres, pues es esta porción que acabamos de leer de Juan 8, del 31 al 38. Y Juan nos dice el Señor por medio de Juan, que todos aquellos que han creído en Él, así inicia, fíjese cómo inicia.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Yo puedo entender que todos los que estamos hoy aquí sentados hemos creído en Él. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces empieza Jesús diciendo, si ustedes, pacto vivo, permanecen en mi palabra, permanecer en su palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos. Se lo estoy traduciendo a un lenguaje más actual, ¿verdad? Van a ser verdaderamente mis discípulos. Van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Inicia con esto. La libertad es ser liberado, o en otras palabras más elegantes, ser emancipado de una esclavitud, de cuestiones que nos tienen en una limitación y que son limitaciones ilegítimas porque ya no deben de tener poder sobre nosotros. O sea, nos tienen esclavizados cuando nosotros ya debemos ser libres porque hemos llegado a Cristo. Así que para poder llegar a ser todo aquello que el Señor pensó para nosotros, pues tenemos que ser verdaderamente libres. Porque mire, si lo vemos de una manera muy general, toda nuestra cultura y sobre todo los países occidentales vivimos en una cierta libertad. Podemos decir que México inclusive vive en una libertad. Estamos acostumbrados a vivir en una democracia, lo voy a decir así, donde tenemos libertad de creencias, donde podemos sentir que hay libertad de hacer algunas cosas, ¿sí? Pero toda libertad se vive aún con fronteras. O sea, tenemos que tener libertad y debemos tener libertad, pero una libertad plena también tiene fronteras, tiene límites, exactamente. Lo que pasa es que estoy hablando de países, por eso le estoy diciendo fronteras para poderlo entender. Límites, es correcto. Aún aquí en México, que vivimos con libertad, usted no se puede pasar un semáforo en rojo, ¿verdad? Ese es un límite. Es algo, una frontera que a usted lo limita. En el fútbol, para los varones que les gusta el fútbol, en la cancha de fútbol hay líneas y los jugadores no pueden pasar de ahí. Son fronteras, son límites. En el béisbol también sucede lo mismo, en el tenis. Cualquier deporte tiene sus límites. Pero dentro de esos límites usted experimenta la libertad. Libertad que puede usted vivir dentro de esos límites que sí son legítimos, no ilegítimos, porque es precisamente lo que el Señor establece para nosotros. Bueno, entendiendo esta parte, usted puede ser libre dentro de esos límites. ¿Y cuáles son esos límites? Pues el pecado y todas esas cosas negativas que Dios no quiere que abordemos o que no brinquemos hacia esa zona. El problema es que las ataduras que muchos de nosotros como pueblo cristiano experimentamos nos impiden convertirnos en lo que Dios pensó de cada uno de nosotros. Porque mire, el Señor dice que nosotros debemos tener gozo. Hay gente que vive sin ese gozo. El Señor dice que debemos tener paz. Y muchísima gente vive sin paz. Vive con otro tipo de paz, pero no la paz de la que habla el Señor. Debemos de vivir en victoria. Y hay mucha gente cristiana que vive derrotados día a día. Dice el Señor que debemos de vivir libres de todo ello. Sin embargo, mucho pueblo de Dios experimenta caos, experimenta derrotas y experimenta conflictos. Aún dentro de las mismas iglesias, usted puede ver estas situaciones. Ahora, Jesús nos cita una afirmación que está en el versículo 32 y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces la primera pregunta del día de hoy, si la verdad nos libera, entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad?
Es la primera incógnita que nos surge. Entonces, ¿qué es la verdad? Porque tenemos que entender qué es la verdad. Y la verdad es el estándar absoluto con el que la realidad es medida. Se lo vuelvo a decir. La verdad es el estándar absoluto con el que la realidad es medida. Si es el estándar absoluto, entonces debe de venir de una fuente absoluta. Y solamente existe una fuente absoluta. Y esa fuente absoluta es Dios, Jesucristo. En otras palabras, debe de estar plantada esa verdad en la perspectiva de Dios. Él es el único capaz de poder hablarnos y decirnos la verdad, porque no hay nada como que su verdad y mi verdad, y ahora les voy a contar la verdad, y no hay nada de eso. La única y verdadera verdad es la verdad de Dios. Nosotros somos finitos, nosotros no hemos vivido una vida lo suficientemente larga para conocer todo, para conocer la verdad. Por lo tanto, el único capaz de darnos esa verdad, pues es Dios. Ahora, ¿qué nos impide conocer la verdad? Porque la verdad aquí la tiene usted. Aquí está. Y yo creo que siempre la ha tenido desde muchísimo tiempo atrás. ¿Qué nos impide conocer la verdad? Y le responden a Jesús, versículo 33. Y dicen, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿A qué te refieres con eso de que van a ser libres? En otras palabras, ellos están diciendo, nosotros no somos esclavos. Pero lo que ellos no estaban entendiendo es que no estaban lidiando con la realidad. ¿Por qué? Porque Jesús les explica la realidad, versículo 34. Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que no es por evidenciar a nadie, no necesitan levantar ahorita la mano, pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos caído en pecado? Por lo tanto, muchos de nosotros hemos sido esclavos en algún momento del pecado. Y dice en el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Lo que dice Jesús es que todo aquel que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, pero el hijo sí lo hace. Si quieres librarte de algo que te tiene cautivo, según lo que nos dice Jesús, es que debemos conocer la verdad acerca de ese pecado para poder salir de ahí. Porque esa limitante o esa esclavitud es por causa del pecado. Y el pecado, por si no entendemos qué es la violación, de los estándares de Dios. Eso significa que todo lo que nosotros hacemos que va en contra de lo que nos dice su palabra es un pecado. Versículo 36 dice, fíjese qué interesante. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, pues aquí ya nos mete en un problema más, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero lo que nos está tratando de decir el Señor es que nadie puede liberarse o ser libre por sí mismo. Porque nos está dando la referencia que para poder ser libres nos tiene que libertar el Hijo. ¿Se da cuenta? Y estamos hablando, porque ya no lo especificó, del problema del pecado. Entonces, para nosotros poder ser libres de ese pecado, pues tenemos que ser libertados o tenemos que ser liberados por medio del Hijo. Déjeme le explico algo bien interesante. Usted tiene un alma. Yo tengo un alma y todos tenemos aquí un alma, ¿verdad? Pero el alma
o lo que conocemos como alma, hoy sabemos que es su mente, sus emociones y su voluntad. Hay algo bien interesante. Mucha gente dice, y así lo han enseñado ya de un tiempo atrás hacia acá, que cuando venimos a Cristo ya tenemos toda la mente de Cristo. Déjeme le digo algo, no es verdad. Sí lo dice la palabra, pero no es verdad en sentido práctico. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros tenemos que ir desarrollando. Es algo que usted tiene que ir aprendiendo. Su alma ha sido contaminada con el pecado. Usted nace así. Usted ya nació ahí con una situación, un problema de diseño. No del diseño de Dios. Diseño de esa herencia de pecado que nos viene desde Adán. No me voy a profundizar en eso hoy, pero ya venimos con esta contaminación. Y según avanza su vida, pues su alma empeora. O sea, en lugar de corregirse, va empeorando, porque a lo largo de su vida o lo que usted va viviendo, pues lo que hace es que se va contaminando cada vez más. Así que cualquier pecado que lo controle a usted, o cualquier adicción que lo controle a usted, está ligado a un problema de su alma. ¿Sí? O sea, el pecado está ligado y conectado con su alma. Y eso que lo desequilibra en el alma es pecado. Usted no tiene la capacidad de librarse por sí solo, porque eso ya está contaminado ahí en usted. Tenemos que entender algo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. También somos tripartitas como lo es Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esa oración de fe, cuando nosotros creemos en Jesucristo, en su obra y que fue levantado de los muertos, nosotros nos conectamos con el Señor. Pero lo que se conecta con el Señor es nuestro espíritu. El Señor nos pone de su espíritu, se conecta con nuestro espíritu, pero el asunto es que cuando recién llegamos o acabamos de llegar a Cristo, nos pone de su espíritu, pero en una forma de semilla. Nos pone apenas una semilla. Y nuestro espíritu se conecta con el Señor. Pero nuestra alma sigue siendo igual, sigue siendo la misma. El asunto es que nosotros, por medio de la palabra de Dios, de la verdad, tenemos que ir alimentando y nutriendo nuestra alma para que nuestra alma pueda ser modificada, limpiada y que pueda ser restituida y salvada finalmente. ¿Sí me explico? O sea, su alma tiene que ir trabajando. Por eso nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Porque como ya lo dijimos, ahí están sus emociones y ahí está su voluntad. Y siempre va a ser más fácil que su voluntad se vaya por lo que ya conoce y se vaya por lo pecado, por el pecado. Cuando usted escucha la verdad, y me refiero a la perspectiva de Dios sobre cualquier asunto, esas palabras van a generar una reacción negativa en su alma. O sea, es como si le generaran una alergia ahí a su alma, porque es la verdad. No importa si usted dice amén, si usted dice alabado sea, si usted dice aleluya, pero si no lo pone en práctica y si no lo desarrolla constantemente, pues no va a suceder nada. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? La palabra de Dios, la verdad, a su alma no le va a gustar. O sea, la tenemos que forzar, la tenemos que hacer que reciba esa verdad. El alma no se va a estar entusiasmando con la verdad. O sea que dice, wow, qué padre la verdad. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a resistir a ello. Va a ser algo que nos va a generar resistencia. Porque todos tenemos esa resistencia al cambio. Usted puede venir y escuchar un muy buen mensaje de parte de Dios y le apuesto que subiéndose al carro, la gran parte de ese mensaje ya se le olvidó.
ya ni siquiera puso en práctica la palabra. ¿Por qué? Porque el alma no responde a la verdad. Eso significa que tenemos que renunciar a controlar nuestra vida, a controlar el volante, hablando en el ejemplo de los autos, ¿sí? El alma no quiere renunciar a tener el control. El alma quiere seguir siendo el chofer. No quiere ser pasajero ni sentarse en el asiento de atrás. Su alma, el alma de cada uno de nosotros, quiere seguir teniendo el control. Nos resistimos a cambiar. Y es ahí cuando nos convertimos en esclavos. Porque podemos estar experimentando un problema, pero no lo quiero soltar porque me representa esfuerzo, hermanos. Me representa tener que cambiar cosas, hábitos, costumbres. Y a veces hay cosas que no queremos soltar. ¿Sí? Nos resistimos. Porque el alma dice, yo no quiero dejar de ser el chofer. No quiero soltar las riendas, si le gusta el caballo, ¿eh? No quiero soltar las riendas. Y como le decía, su alma recibe esta semilla por medio del Espíritu de Dios a su espíritu, que es cuando usted se convierte en cristiano, y es una naturaleza divina, un espíritu nuevo, pero está en forma de semilla, y esa semilla, para poder crecer, necesita recibir la verdad. O sea, esa semillita tiene que ser regada con la verdad. ¿Sí? Y esa semilla, lo contrario a su alma, va a recibir con muchísimo agrado la verdad. Porque esa semilla fue depositada por Dios y recibe y responde a la verdad de Dios. Porque es de naturaleza divina. Y la naturaleza divina se alimenta únicamente de la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien o ya los confundí? Muy bien, porque ya vi como a 2 o 3 que están cabeceando. Aguánteme tantito. Así que si usted alimenta a la naturaleza divina con una mentira, esa naturaleza divina lo va a rechazar, pero el alma la va a aceptar, porque el alma desea el confort, no quiere esfuerzo, no quiere cambiar. El alma nuestra, el alma humana es como un imán para el pecado. Y dígame si no es verdad, siempre todo lo que es pecado como que nos agrada, ¿verdad? Es que es bien divertido. Todo lo que es pecado es divertido, ¿verdad? Entonces al alma humana pues nos atrae, ¿verdad? Nos resistimos, o sea, la carne se resiste. Un ejemplo que constantemente le decía hace rato que no se lo mencionaba, es un ejemplo bueno acerca de la carne. Es como cuando usted se va a levantar en la mañana. Está dormido muy a gusto y suena la alarma. ¿Y qué es lo primero que hace? La mayoría de la gente, hay gente que se levanta rápido, 5 minutos más. Esa es la carne, hermanos. Que la carne busca lo placentero, busca la comodidad. El pecado es lo divertido. ¿Sí me explico? Entonces nos resistimos a disciplinar el alma. Y mucha gente cree que cuando llegamos a Cristo somos salvados inmediatamente de todo. Se salva el espíritu, pero su alma tiene que ser trabajada. Tiene que ser salvada de a poco. Lo que se salva inmediatamente es su espíritu. Pero el alma tiene que ir mejorando progresivamente para lograr tener finalmente la mente de Cristo. Y cuando usted empieza a alimentar esa alma y esa alma empieza a mejorar, definitivamente su cuerpo también deja de pecar, ¿verdad? Porque ¿quién controla su cuerpo? ¿Su alma? Acabamos de decir que el alma es su mente, sus acciones y sus emociones. Entonces cuando su alma empieza a mejorar, pues también su cuerpo deja de pecar. ¿Sí me estoy explicando? Así que la pregunta de los 64,000 bitcoins, porque ya vale más eso, es ¿cómo me libero?
¿Cómo me libero entonces? Ya sabemos qué es lo que nos libera, porque lo hemos leído muchísimas veces y la mayoría de nosotros se lo sabe de memoria. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y lo decimos hasta con emoción, ¿verdad? Pero sucede algo. ¿Cómo puedo ser verdaderamente libre? Y aquí es donde empieza el conflicto. Porque en el versículo 36 dice, a quien el Hijo libertare, será verdaderamente libre. O sea, sí nos libera la verdad, pero aún así el Hijo nos tiene que libertar. ¿Se fija? Ahí está donde allá en mi rancho en la Dale decían así, ahí donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque dice, a quien el Hijo liberte será verdaderamente libre. Ahora déjeme le digo algo. Primeramente, no te liberas tú mismo. O sea, no te puedes libertar tú mismo. El Hijo lo tiene que hacer. Así que obviamente, si intentamos nosotros libertarnos, o sea, liberarnos, esa no es la forma en que Dios lo quiere hacer. Él quiere que su Hijo lo haga por ti, que su Hijo sea quien te haga libre. Por lo tanto, todos queremos el versículo 36, ¿verdad? ¿Qué dice el 36? Que el Hijo nos libere. Todos queremos el 36. Por eso nos la pasamos en la iglesia diciendo, Jesús, ven. Jesús, sáname. Jesús, libérame. Jesús, arréglame. ¿Verdad que lo hacemos? O sea, todos queremos el 36. ¿Pero qué cree? El Hijo no nos va a liberar hasta que la verdad nos haya liberado primeramente. Eso significa que para poder tener el 36, tengo que primero llegar al 32. ¿Y qué dice el 32? A menos que permanezcas en mi palabra. El 31, ¿verdad? Nos dice, a menos que permanezcas en mi palabra. Entonces, todos queremos el 36 y la razón que queremos el 36 es porque queremos no batallar, queremos que la cosa se haga rápido, sin dolor, indolora, sin batallar. Y a veces hasta decimos, es que si el Señor no me ha cambiado es porque así me quiere. Así me quiere, así me hizo y así me quiere. Que alguien lo haga por mí, ¿verdad? Por eso andamos buscando desaforadamente la pastilla que nos ayude a adelgazar. Hasta por hipnosis, ¿verdad? Que nos adelgace. Pero hacer ejercicio, pues no, dieta menos. Que ore el pastor por mí a ver si adelgazo y bajo unas 3 tallas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque queremos el versículo 36, que nos libere el Hijo, que todo lo haga Jesús, pero no queremos pasar por el versículo 31 ni el 32. Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y por qué Jesús no me ha hecho libre? Y muy probablemente cuando empecé este mensaje, muchos lo han de haber pensado, ya somos libres en Jesús, ya, ¿para qué? Diría el salmista de Juárez, ¿para qué tantos problemas? ¿Pero qué necesidad? ¿Verdad? El versículo 31 dice que debemos permanecer en su palabra antes de que el Hijo nos libere. Eso significa que no existe el 31. Si no existe el 31, entonces no hay conexión con el 32. Y mucho menos vamos a llegar al 36, ¿verdad? Para que el Hijo me libere, como dice en el versículo 36, primero la verdad me debe de liberar. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Y la verdad no te va a liberar a menos que la conozcas, pero dice algo bien interesante, tenemos que permanecer en ella. ¿Sí? Entonces,
Cuando el versículo 31 te lleva al 32, entonces finalmente vas a llegar al 36. Se lo estoy diciendo así con números para decirlo rápidamente y entenderlo un poco mejor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que no puedes simplemente empezar orándole al Señor y decirle, libérame Jesús. No funciona de esa manera. Libérame porque yo ya te recibí, ya soy hijo de Dios, ya soy cristiano, hazme libre. No funciona así. Entonces el Señor te va a decir, ¿has permanecido en mi palabra? O sea, mínimo has abierto tu Biblia. O sea, ¿si has leído algún pasaje de la Biblia? ¿O cuántas veces has leído, verdad? De mi verdad. Porque ahí dice una palabra bien interesante y eso es permanecer. Y permanecer en el griego significa quedarse, merodear ahí, andar por ahí, habitar por ahí. O sea, permanecer en su palabra. ¿Sí se fija? Significa que usted se queda en la palabra de Dios, que usted la lee, que usted la busca, que usted le pregunta. Mire, sucede algo bien interesante en la actualidad. Usted empieza a sentir síntomas de alguna enfermedad o algo que pasa en su vida. Y en la actualidad lo primero que hacemos es irnos a Google o a la IA y preguntarle, ¿verdad? ¿Qué traigo? ¿Y por qué me duele así? ¿Y por qué me duele el dedo chiquito? ¿Y qué pretexto puedo poner para no ir a la iglesia? O sea, ahí encuentra uno de todo, ¿verdad? Ajá. De ahí salen muchas cosas. Entonces, ¿por qué consulta usted con Google? Porque usted quiere conocer la verdad acerca de un tema. Pero acabamos de decir y de aclarar que la única verdad y la verdad absoluta es la palabra de Dios. Entonces, si yo tengo un problema de pecado, póngale el nombre que usted considere para usted, entonces yo tengo que buscar en la palabra de Dios, no en Google, qué me dice la palabra para poder entender qué me pasa y cómo poder solucionarlo. ¿Pero no con quién? No, pero no lo va a hacer así como si estuviera consultando ahí el oráculo, sino usted tiene que estar leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Porque el Señor dice, quédate con mi verdad para que la conozcas, quédate con mi palabra para que realmente conozcas la verdad. Porque escuchar un mensaje no es quedarse con la palabra, es escuchar un mensaje nada más. Yo en alguna ocasión les decía, hace ya algún tiempo atrás, porque yo sabía que había algunos hermanos que escuchaban hasta 10, 15 prédicas en el YouTube diario. Entonces yo les decía, ¿cuál prédica, con cuál de esas se va a quedar usted? Ahora, sin considerar que a veces las prédicas del YouTube, usted puede encontrarse ahí de todo, ¿eh? ¿A qué me refiero de todo? Que traen doctrinas de todos lados. Entonces finalmente la gente, en lugar de quedar alimentada con la verdad, con la palabra de Dios, queda confundida. Porque a veces se contraponen ciertas enseñanzas y ciertas palabras que dan aunque sea gente famosa. Créame que a veces encontramos cosas bien raras. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, escuchar muchos mensajes, escuchar muchas predicaciones no significa habitar en la palabra, no significa habitar en la verdad. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero usted lo que tiene que hacer es quedarse con la palabra, no únicamente oírla. Continuar en mi palabra significa que sea cual sea el problema, el pecado, cualquier cosa que lo tenga usted cautivo, usted tiene que averiguar en la palabra de Dios cómo lo maneja Dios, qué dice Dios al respecto de ese problema. ¿Por qué? Porque quiero ser liberado. Así que voy a continuar conociendo la verdad
para averiguar más acerca de mi problema y del problema que estoy enfrentando. La averiguaré o lo averiguaremos en la palabra de Dios, porque tenemos que conocer la verdad. Mire, es como si yo tengo un dolor de cabeza y yo voy rápidamente al doctor Simi y me compro un ibuprofeno para el dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza no se me quita. Entonces, después de un tiempo, digo, bueno, no se me está quitando ni con Tylenol, ni con aspirina, ni con nada. Entonces necesito ir al médico. ¿Por qué al médico? Porque tal vez el médico conozca la verdad. Tal vez el médico con su experiencia o con algunos estudios que me pida, me va a ayudar a conocer la verdad. Porque el médico me va a ayudar a profundizar más en lo que está pasando en mi vida, en lo que está pasando en mi físico. Ahora, tal vez el médico, gracias a sus conocimientos, llegue a la conclusión que necesito una cirugía, porque algo está creciendo en mi cabeza, por eso me duele la cabeza. Se lo estoy poniendo así el panorama grave, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Pues necesito una cirugía. Esa es la verdad. Ahora, ¿me gusta la cirugía? No. ¿Quiero la cirugía? No, no la quiero tampoco. Pero ¿la tengo que aceptar? Pues sí, porque es la única forma de acabar con eso que me está sucediendo. Entonces, mientras me enfrente a los hechos, pero no llegue a la verdad, voy a seguir rechazando la cirugía, o no voy a querer la cirugía, pero el no querer la cirugía me va a matar. Cuando nosotros estamos en una situación de pecado, si no queremos ver la realidad del pecado, eso significa que estamos rechazando la cirugía que quiere hacer Dios en nuestra vida, en nuestra alma, y el rechazar esa cirugía tarde que temprano nos va a terminar matando, porque no queremos aceptar la verdad. ¿Sí? Por eso Dios quiere llegar al pecado, a la causa del problema. Y por eso dice, aquel a quien el Hijo liberare, es libre. Conocer la verdad y serás libre, dice. Pero aquel a quien el Hijo libera, ¿y a quién va a liberar el Hijo? Al que conozca la verdad, al que persevere en su verdad, y a ese es al que va a liberar. A quien el Señor vea que permanece en su palabra y que busca su verdad, es al que Él va a liberar, diciéndolo más fácil y más rápido. Ahora mire esto, es maravilloso. ¿Cómo vamos a saber o cómo sabemos que el Hijo te ha liberado? Porque de verdad, verdaderamente o de verdad eres libre. Porque somos verdaderamente libres y nos sentimos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso cuando llegas al versículo 36 donde el Señor te libera, es porque de verdad vas a ser libre. Y basta con demostrarlo. ¿Por qué? Porque tú vas a tener una transformación, vas a tener un cambio de vida. Tu vida no va a ser la misma. Vas a ser un hombre y una mujer libres completamente. Mire, le quiero poner un par de ejemplos y ya con esto voy cerrando. Hay una palabra y una historia que está en Lucas 24. Usted conoce la historia porque la historia de la que le estoy hablando es la muerte de Jesús, cuando Jesús muere. Cuando Jesús muere y fueron a buscarlo a la tumba, no lo encontraron. Corrieron de vuelta y le avisaron a todos los demás. Pero mire cómo dice el versículo, Lucas 24:34. ¿Ha resucitado el Señor? Verdaderamente. Y aquí es donde a mí me llamaba la atención, porque digo, bueno, ¿por qué tienen que decir verdaderamente? O sea, ¿no era suficiente con decir, el Señor ha resucitado? No, llegaron y dijeron, el Señor ha resucitado verdaderamente o verdaderamente
el Señor resucitó. ¿Qué era la situación de Jesús? Estaba atrapado en una tumba. Y digo atrapado porque pusieron una piedra sobre el sepulcro para que nadie robara el cuerpo, pero al mismo tiempo pues nadie podía salir de ahí, ciertamente. La crucifixión fue un viernes, lo voy a decir de la manera tradicional, no se conflictúe con los días. Lo entierran, lo enterraron, lo pusieron en esa cripta. Lo tuvieron cubierto con una piedra. El pecado lo mató, porque murió por el pecado de todos nosotros. El pecado lo mató. Por culpa de nuestro pecado Él muere y quedó atrapado en esa tumba, con esa piedra. Pero fue liberado. ¿Pero qué cree? Jesús no quitó la piedra. Si vemos la historia, Jesús no quitó la piedra. Dios envió ángeles y los ángeles lo liberaron, los ángeles la quitaron la piedra. Ciertamente fue una liberación sobrenatural. Pero ahora mire esto, dice, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Entonces el Hijo los libertará, la verdad los hará libres. El Hijo nos va a libertar. Es como cuando alguien está en una cárcel porque ha cometido un crimen y puede venir cualquier demonio y le dice, oye, ya pague tu fianza y usted puede salir de ahí. ¿Sabe qué significa eso? Que es libre. Pero no lo ha sacado de la cárcel. Nada más le avisó que se pagó su fianza. Y usted tal vez pueda sentir que está libre, pero sigue estando en la celda. La verdadera libertad viene hasta que alguien paga la fianza, pero que alguien viene con las llaves para abrir el candado de esa reja. ¿Sí? Es cuando usted verdaderamente va a ser libre, cuando alguien le concede salir de esa prisión. No solamente porque pagó la fianza, sino porque le abrió las puertas para que usted pueda salir de ahí. Cuando usted conoce la verdad, es el equivalente a que alguien pagó su fianza. ¿Sí? Vamos a ver si lo entendemos mejor. Usted empieza a conocer de la palabra de Dios, alguien pagó su fianza. Y usted ya se va a empezar a sentir mejor. Pero hasta que venga el Hijo verdaderamente a abrir la puerta, a liberarlo, es cuando usted va a salir, es cuando usted va a ser libre. Por eso dice, conoce la verdad y te sentirás libre. Entonces el Hijo te liberará y serás verdaderamente libre. Por eso dice verdaderamente libre. Ahora mire, déjeme le pongo otro ejemplo rápidamente, porque esto también es importante. En Juan 11, en el capítulo 11 de Juan, vemos otra muerte. ¿Recuerdan a Lázaro? Lázaro está en la tumba. Lleva 4 días prácticamente ya en la tumba. Ya está en una situación desagradable. Hasta una de las hermanas, Marta, le dice al Señor, Señor, ya sabes que no era como que un ejemplo de pulcritud de Lázaro y luego ya tiene 4 días muerto. O sea, no huele bonito. Era otro Lázaro, hermano. Es que voltearon a ver al hermano, no era otro. Entonces le dice, ya huele mal, dice Marta, ya apesta. Entonces Jesús se planta fuera del sepulcro y dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale de la tumba. Versículo 11, Juan 11:43. Y dice, y habiendo dicho eso, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, ¿verdad? Pero en este mismo capítulo 11 dice que Lázaro seguía atrapado en sus vestimentas de muerte, en sus trapos, ¿verdad? Seguía con la ropa de muerte, pero estaba vivo.
vamos a decirlo así, salió como una momia, todavía enredado en sus atavíos mortuorios, ¿verdad? Jesús ya le había dicho, sal fuera, y sale. Pero mire qué dice el Señor. Juan 11:44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y déjenle ir. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Lo que le estaba tratando de explicar hace un momento. Usted está prisionero y el Señor, por medio de su palabra, le da vida. ¿Sí? Pero todavía falta que lo terminen de liberar. Así que una de las maneras en que Dios libera a las personas es usando a otras personas para ayudarle a liberarlas. Por eso, escúcheme, por eso Él quiere que formemos una iglesia. Por eso Él quiere que nos congreguemos. No es que al pastor se le ponga y nos esté dice y dice y dice. ¿Sí? ¿Para qué? Porque no puedes liberarte a ti mismo, ya lo acabamos de aclarar. No puedes liberarte a ti mismo. Pero hay suficientes personas a tu alrededor que saben la verdad y que te pueden ayudar a liberarte. Que pueden ayudarte a salir de todo aquello que te tiene atado y enredado. Por eso tenemos los jueves Ruta 832. Así que se trata de liberarte, hermano, hermana, se trata de liberarte. Dios quiere hacerte libre. ¿Por qué? Porque Él quiere que corras, que seas libre, que vivas la vida que Él pensó para ti. Y le doy 2 razones más. Primero, Él quiere liberarte para que puedas llegar a ser todo para lo que fuiste creado y para lo que fuiste redimido por Dios. Pero déjame decirte la segunda razón. Y la segunda razón es para que tú, cada uno de ustedes puedan liberar a alguien más. Para eso el Señor quiere hacerte libre, para que tú liberes a alguien más. No se trata únicamente de ti. Personas que tienen el mismo problema que tú tuviste. Personas que pueden ser libres porque tú les puedes ayudar a ser libres, a salir de ahí. Por eso el Señor quiere gente libre y libre de pecado para poder llegar a otros pecadores y poder decirles, así como me libré yo, así como me libró el Señor, el Hijo me libró, permíteme ahora liberarte a ti, ayudarte a ti. Por eso Dios quiere liberarte, quiere usarte para liberar a su pueblo, a más gente. Por eso debes conocer la verdad. Si quieres ver al Hijo ponerte en libertad, aquel a quien Hijo libera, a quien el Hijo libera, es verdaderamente libre. Y déjeme le digo esto, la mentira y el pecado huyen cuando sale el sol. Mas la verdad de Dios es ese sol que nunca se apaga. Que nunca se apaga. Déjeme le cuento una historia. Un día un ratón vivía en una granja. Un ratón, nomás era uno. Bueno, eran varios, pero uno. Un ratón vivía en una granja. Y estaba husmeando ahí en la granja y vio cómo el granjero puso una trampa para ratones. Lo descubrió. Entonces inmediatamente llamó a una junta y convocó a la gallina, al cerdo y a la vaca. Les dijo, vénganse, tengo algo muy importante que decirles. A lo que le dijeron todos ya cuando estaban en la reunión, le dijeron, a ver, ¿de qué se trata ¿por qué tanto alboroto? Entonces el ratón les dijo, ¿saben qué?
El granjero acaba de comprar una ratonera. Y lo que tengo que decirles es que tengan cuidado. Entonces, la gallina, el cerdo y la vaca le dijeron, pues mira, ratón, a como lo vemos desde aquí, ese es tu problema. No nos metas en tus líos, pero gracias por avisar, ¿verdad? Entonces el ratón les dice el ratón, bueno, que conste que yo les estoy diciendo que tengan cuidado, que conste. No llegó a ningún lado el ratón, pero ¿qué cree? Unos días después, una serpiente se escabulle por el granero y cae en la ratonera. Su cola cae ahí en la ratonera. Y la serpiente pues queda viva, pero está atrapada ahí con la trampa. A lo que llega la esposa del granjero, no ve a la serpiente y la serpiente la muerde. La esposa del granjero cae enferma. El granjero la lleva a su casa, acomoda su cuarto, la prepara para que esté cómoda. Y él pensaba que se trataba de una enfermedad o un resfrío y dijo, bueno, se me hace que esto se puede sanar con un caldo de pollo. Así que el granjero inmediatamente fue por la gallina y preparó el caldo de pollo. Luego vio el granjero que la mujer no se recuperaba. Entonces contrató a más personas para que le ayudaran a cuidar la granja y la esposa mientras él iba de viaje para buscar una solución y para seguir él haciendo su trabajo. Entonces, como no había víveres suficientes para alimentar a toda la gente que empezó a trabajar en su granja, dijo, ok, voy a prepararles una carnita de puerco, unas costillitas para que se puedan alimentar. Por lo tanto fue por el puerco y le dio cuello. Lamentablemente se aventó una chicharronada. Lamentablemente la esposa murió. Entonces tuvieron un funeral y tuvieron mucha gente que llegó de visita de pueblos y ciudades cercanas. Y el granjero, para poderlos alimentar, pues tuvo que ir por la vaca. Sacrificó la vaca y así pudo alimentar a toda la familia que estaba de visita. Mientras tanto, el ratón, cuando vio todo esto que sucedió, les dice, ¿ya lo ven? Intenté advertirles que el granjero compró una ratonera. El ratón había intentado advertir a todos sus compañeros de la granja, pero no le hicieron caso, no quisieron escuchar la verdad. Prefirieron seguir viviendo en el engaño, pensando que lo que le sucede a los hermanos, a los demás compañeros, no afecta a mi vida. Pusieron una trampa para ratones para atraparnos en las mentiras venenosas de Satanás. Y si nosotros no nos ponemos cautelosos y no ayudamos a los demás hermanos a que no caigan en la trampa, tarde que temprano todos vamos a caer. Tarde que temprano todos podemos perder la vida. Así que hay algo más que afecta nuestra vida. Y yo, como el ratón, vengo a advertirles: no dejen la verdad por seguir una mentira. No dejen la verdad por seguir viviendo en pecado. No dejen la verdad por vivir en una comodidad. Todos tenemos que aprender a vivir en la verdad para que verdaderamente el Hijo nos pueda liberar. Así que póngase de pie. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias
porque sabemos que tú eres el más interesado en que todos y cada uno de nosotros podamos caminar en libertad. Porque cuando estamos en libertad podemos ayudar a más hermanos a que siga creciendo tu reino, a establecer el reino de Dios en todo lugar, y que todos podamos vivir en plenitud en esa libertad que tú pensaste para cada uno de nosotros. Te damos ya gracias, Señor, por todo lo que haces por cada uno de nosotros, por tus bendiciones, pero sobre todo por tu palabra. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Creo en ti, Jesús.